Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a nuestro primer episodio de este podcast Constelando con Renzo. Hoy vamos a entrevistar a uno de los consteladores más exitosos en Perú y también en el extranjero. Nos va a contar acerca de su trayectoria y toda la experiencia que ha tenido en el tema de constelaciones familiares. Renzo, bienvenido. Gracias. Para mí es un espacio hermoso, un nuevo hijo, un nuevo proyecto y siempre al servicio de la vida, al servicio de esto que es más grande que nosotros, y entonces yo feliz. Máximo. Cuéntanos un poquito, Renzo, acerca de esta trayectoria, cómo empezó este camino en las constelaciones familiares, cómo se despertó esto en ti. Siempre he contado que yo hace más de 20 años inicié un viaje en el estudio del comportamiento humano. Esto me llevó primero a estudiar coaching ontológico y luego fundé una consultora que se dedicaba a intervenir en los equipos de trabajo de las empresas. Fue muy exitosa. Llegamos a tener oficinas en Perú, en Colombia, en Bolivia. Esto me llevó a trabajar a 17 países, en empresas privadas, instituciones públicas, una operación bastante importante. Y en este querer darle a mis clientes cada vez contenidos más actualizados, conocí las constelaciones organizacionales. Lo primero que yo conozco son las constelaciones organizacionales, porque quería entender la sistémica de los equipos de trabajo en las empresas, que era lo que yo en ese momento me dedicaba. Y entonces cuando entendí cómo operaban sistémicamente los equipos de trabajo, siempre todo terminaba yendo a un conflicto familiar de los gerentes que dirigían los equipos, y entendía que los equipos de trabajo, sus resultados descansaban en los dueños de las empresas, en quienes dirigían las empresas y en los colaboradores de las empresas. Y siempre terminaba en un conflicto familiar. Esto llevó a que yo conozca las constelaciones familiares. Cuando conocí las constelaciones familiares, estas me enamoraron desde el minuto cero. ¿Por qué me enamoraron? Porque comenzaron a transformar mi vida y comenzaron a traer a mi vida cosas que ninguna herramienta que hasta ese momento conocía, yo había conseguido esto. Y conocía muchas. Y me enamoré de las constelaciones familiares. Y luego tenía un dilema, que era que quería dejar lo corporativo para dedicarme solo a las constelaciones familiares, pero en las constelaciones familiares no me conocía nadie, y en lo corporativo ya había ganado un prestigio, un nombre, y así fue empezando un poco este camino. Tú vivías antes en Brasil. ¿Cómo fue que llegaste a Perú nuevamente? Yo me voy a Brasil precisamente por las constelaciones familiares, porque en Perú no había muchas constelaciones. Hay consteladores que han iniciado este camino varios años atrás, no muchos, pero hay consteladores y buenos consteladores en Perú que ya habían comenzado este camino. Entonces, yo trabajando en lo corporativo ya había conocido Brasil. Y Brasil me enamoró a mí desde el primer momento que fui. Comencé a conseguir éxito en lo corporativo. Y yo aprovechaba, iba mostrando las constelaciones familiares. Brasil es un país que está adelantado varios años adelante. Sí. Es la economía número 16 del mundo, 17, 18 o 15. Para ser exacto, para que no vayan a decir después. Y entonces, en este avance, también las constelaciones estaban avanzadas. Había muchas constelaciones, muchos consteladores. El Senado de la República, que es como nuestro Congreso, había nombrado a las constelaciones familiares como un medio de conciliación. ¿Qué quería decir esto? Que los abogados estudiaban constelaciones para resolver las conciliaciones. Y allá le llaman derecho sistémico. Y los abogados estudian una especialización que se llama derecho sistémico, que es constelaciones.
Y entonces me fui allá con la intención de constelar. Cuando llegó la pandemia, mi operación de corporativa se detuvo. Esto me permitió a mí replantear, poder inventarme en la cabeza lo que yo quería que sea mi instituto. Me fui a Brasil y comencé a dedicarme a esto. Camino difícil, desafiante, ¿verdad? Vuelvo para un cumpleaños de una de mis hijas y cuando llego acá, estando aquí en Perú, era julio, me envían la serie Mi Otra Yo por WhatsApp, pero me la envían de Brasil. Recuerdo, perdón, recuerdo que en toda la noche, en toda la madrugada, vi los 7 capítulos. Wow. Sentí que estaba frente a algo, no sabía qué, pero sentí en el alma que estaba frente a algo. Volví a Brasil y luego vuelvo en Navidad, a pasar Navidad porque tenía hijas aquí en Perú. Cuando ya llego para diciembre, esta serie ya se había viralizado. Así es. Y todo el mundo quería saber si esto que pasaba en la serie era verdad y existía, ya en masa. Cuando estaba aquí, mi esposa, después que pasan las fiestas, me convence para que haga un taller para 7 personas, que básicamente eran sus familias, amigos, primos, que habían visto la serie y que querían saber si esto era verdad, y ella le decía, mi esposo constela. Fui al taller, hicimos el taller, en el taller no habían 7 personas, habían 40. Wow. Yo me quedaba aquí hasta el 10 de febrero. Entonces les prometí, era 7 de enero, les prometí que todo el mes de enero yo los fines de semana constelaría. Al siguiente fin de semana ya habían 80 y al tercer fin de semana 120 y yo no sabía que ahí ya se estaba fundando el instituto. No volví más a Brasil. Bueno, vuelvo a dictar retiros, pero no volví más a vivir y me quedé aquí en lo que hoy es nuestro instituto. Máximo, máximo. Sí. Hasta el momento, Renzo, ¿cuántas vidas transformadas ya en el instituto? Nosotros tenemos una estadística de más de 3.000 seres humanos siendo alumnos, formando parte de nuestra comunidad en el Perú y en cerca de 20, 22 países que están trabajando por la virtualidad, por Zoom. Hemos encontrado una línea muy importante por Zoom que crece cada vez más. El instituto crece. Tenemos una casa de retiro en Cieneguilla de más de 1.500 metros cuadrados. Tiene capacidad para alojar 40 personas en nuestros retiros que hacemos todos los meses. Aquí en Miraflores, donde estamos ahora, tenemos un edificio de 4 pisos, donde en el segundo piso tenemos nuestro spa holístico, en el primer piso la cafetería. Estamos construyendo, en las próximas semanas inicia la construcción de la sede que tendremos en Asia, en el sur de Lima. Y entonces venimos impactando en personas que nuestra comunidad crece porque ven el movimiento en sus vidas de las constelaciones familiares. Las personas que constelan dicen que algo comienza a pasar en su vida. Crecemos mucho por el boca a boca de que comparten los resultados que tienen. Y justo me iba a eso, Renzo. ¿Qué experiencias o qué cosa ha sido algo que has visto que te haya impactado dentro de las constelaciones familiares? Quizás han sido muchas, ¿no? Pero de repente una que recuerdes que sea esa que movió, que dijiste, esto así tiene que ser, así sucede con una constelación. Sí, en verdad son muchas. Hasta este momento yo he publicado 5 libros, hay 3 más que salen en estos días. Y digo esto porque tengo una propuesta para escribir un libro sobre los testimonios de nuestra comunidad, que son muchas. Yo recuerdo algunas de hace poco, una mujer
una abuela que viene a constelar la salud de su nieto. Su nieto tenía 2 años, tiene 2 años, y no podía caminar. Tenía una enfermedad que lo mantenía en la cama y no caminaba. Recuerdo escucharla decir a ella que el mejor regalo de su vida antes de partir de la tierra sería ver correr a su hijo en su casa. 3 semanas después de constelar, este niño corre en su casa y ella viene a contarme esta felicidad. Y yo no dejaba de llorar. Una mujer con cáncer a las rodillas llega aquí, recuerdo que llegó aquí, la trajeron cargando. Algunas amigas le habían dicho que constele conmigo. Hoy no tiene cáncer y hoy corre. Y hay varios testimonios de ellas en nuestras redes sociales. Hace poco constelé a una madre que su hijo joven había caído detenido en Estados Unidos y había agotado todas las posibilidades para que lo extraditen. El consulado peruano le había dicho que era imposible. Después de constelar en menos de un mes, el chico es extraditado a Perú. Hoy está aquí en Perú. Que yo sepa, tenemos 13 mujeres que clínicamente no podían ser madres y que luego de constelar han quedado embarazadas. Que yo sepa, 13. Llevo el cálculo porque es una emoción de vida, es una bendición saber que puedo contribuir a la vida. Un joven de 32 años, su padre lo abandona cuando él tiene 8, viene a constelar porque quiere reencontrarse con su padre, quiere saber de su padre. 3 semanas después de constelar, el papá se aparece aquí en Perú. Se había ido a vivir a Miami, habían perdido contacto más de 20 y tantos años. Hoy tienen una relación bonita. Y podría estar toda la noche, hay una que me impacta más que otra. Lo que amo de las constelaciones, por ejemplo, es esta hermosura de poder despertar, de poder encontrarme con las personas, de poder recibir mensajes donde me cuentan lo que pasó a partir de su constelación. Una doctora que vino aquí que tenía cáncer y luego de constelar ya no tiene cáncer y ella comienza a enviar a todos sus pacientes aquí. Una psicóloga que comienzan a enviar a sus pacientes. En nuestra comunidad tenemos más de 40 doctores constelando que envían a sus pacientes, una infinidad de psicólogos. Y esto me convence de que mi destino es ser constelador. Hablabas de tus cursos, hablabas de los libros que también has realizado. ¿Estos tienen algún significado adicional? ¿Los encontramos también dentro de estos talleres, de estos retiros? Sí. ¿Son parte de? Sí. Yo siempre digo algo. Yo no pude escribir estos libros. De hecho, que yo no soy escritor. Tengo una forma de que los libros lleguen a la vida, las personas. Grabándolos. Yo grabo, yo tengo mucha facilidad para grabar. Entonces yo grabo y grabo cada capítulo, voy grabando y luego estos son transcritos y por una persona que es mi socia en este proyecto, Diané, a quien honro, respeto, porque es quien me convenció de hacer esto, porque me decía que mi contenido debería de estar escrito de una forma más de llegar a impactar en la vida de las personas, y yo le decía que no tenía tiempo y que no tenía energía, y entonces ella vio un curso mío grabado y me dijo, esto lo tenemos que transcribir. Yo le decía, sí, pero no quiero que se modifique nada, que esté la idea, ¿verdad? Y así comenzamos a traer estos libros que ya van 5, 3 que salen ahora, 2 más que están por ahí ya casi listos. Y yo cuando los leo, no creo que yo pueda haber dicho eso que digo. Y entonces digo, ¿quién hizo esto? Y estoy seguro que soy tomado por esto que es más grande que nosotros,
para poder plasmar estos contenidos conjuntamente con Diané, para que esté al servicio de la vida, ¿no? Estoy seguro que cada libro no solo es más bonito, creo que es más transformador que el anterior. Entonces, tengo algún engreído y ya no, porque creo que cada uno tiene un momento distinto. Este desafío de la filosofía guerrera, que es las 4 fuerzas del amor, es poderosísimo. Luego aparecen lealtades familiares, lealtades invisibles, el dinero, y de pronto cuando quiero inclinarme a uno aparece otro que me dice, oye, tu libro lo uso de cabecera, y entonces yo digo, wow, estaba revisando los que van a salir ahora, uno sobre Sanando con Mamá, y están al servicio de las personas. Para las personas que recién te conocen, Renzo, que recién están viendo este primer episodio, ¿cuál es el libro por donde tendrían que empezar? Ese que no se pueden perder para empezar a entender. Este es el primero, además. No es el primero es este. Que este tiene que ver con la historia de tu vida. Es un libro muy hermoso. Este es el único que escribí a mano. Ajá. Y que además se los escribí a mis hijas. Qué lindo. Y este libro es la historia de mi vida. Y lo escribo cuando yo me divorcio de la mamá de mis hijas. Sentía que yo no quería que mis hijas carguen con que se sientan culpables de la separación de sus padres. Y entonces les escribí este libro, y por eso se llamaba La historia de tu vida, porque no es la historia de mi vida, es la historia de mis hijas, que también tenían que ver conmigo, y donde mi único afán era mostrarle que ellas eran fruto del amor de sus padres. Y fíjate lo curioso, yo en este momento no conocía las constelaciones familiares. Y aquí ya hablaba de los padres y de la importancia de los padres y de la importancia de saberse conocedoras, saberse que venían del amor. Y habla de un rey que nunca estaba en casa porque viajaba siempre, y yo en este momento yo me dedicaba a lo corporativo y yo no vivía en Perú, o sea, yo no andaba en Perú. La pandemia para mí fue un regalo porque me hizo estar en Perú. Antes de la pandemia, de los 365 días, yo lo máximo que estaba un año era 40 días en Perú. Recuerdo que llegaba al aeropuerto y en el aeropuerto me estaban esperando para darme maleta con ropa limpia y yo seguir mis viajes, y todo era corporativo. Y acá habla de este rey que está conquistando reinos, pero que deja el castillo, y incluso los nombres de las princesas son sus nombres originales de mi hija, y mi cielo. Y entonces este es especial, por eso. Y alguien leyó este libro. La primera que leyó este libro era mi esposa, que es ahora Abigail, y ella me dijo que era fantástico y que el mundo lo tenía que leer, y entonces luego alguien más en algún de mi oficina lo leían, y ahí apareció la idea de hacerlo un libro. La idea era que solo era un cuento para ellas, que no se iba a publicar. Y en las constelaciones este es el primero. Además es un libro muy práctico, tiene 21 días de ejercicios que nos permiten tomar las 4 fuerzas del amor. Y sabemos que la filosofía de las constelaciones familiares descansan en 4 fuerzas del amor. Y ese libro está basado en eso. Sí, hemos visto en varios videos, Renzo, justo te iba a comentar esto de las fuerzas del amor, que de repente afuera muchas personas no lo entienden, o recién lo están conociendo, o recién lo están interiorizando. Si tuviéramos que hacer un resumen de estas 4 fuerzas del amor, ¿cuál sería? Desde la filosofía de las constelaciones familiares, nuestra vida descansa en 4 fuerzas del amor. La primera, que va a ser la más importante, y que no es una de las que encuentra primero Bert Hellinger,
va a ser la más fuerte, pero no es la que encontró primero Bert Hellinger. Es el sí a la vida, el sí a todo como es, el sí a todos como son. ¿Y esto qué quiere decir? Aquí va a aparecer el asentimiento. Cuando yo vivo en el asentimiento, en la rendición, la respuesta inmediata del universo es regalarnos fuerza para que nuestra vida gire. Es inmediato. Esto quiere decir que yo tengo que rendirme a todo como es, a todos como son. Todos somos necesarios. Actuemos con amor o sin amor. Hay seres humanos que van a actuar frente a nosotros sin amor y ellos también son necesarios. Todo lo que vivo es necesario. Mi vida no va a ser lineal. La vida es ondulatoria, circular. Nosotros somos energía y la energía funciona así. Electromagnética, ¿no? En ondas electromagnéticas. Quiere decir que no es así. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hay momentos en donde estaremos felices y momentos en donde no. Yo por ser constelador no quiere decir que toda la vida voy a estar feliz. Hay momentos en donde tendré conflictos. Claro que sí, los conflictos tienen que aparecer. Si un ser humano no tiene conflictos, tiene que preocuparse porque no está viviendo. Es un niño sin vivir. Cuando yo vivo, tengo que tener conflictos porque los conflictos es el único vehículo que me lleva a la evolución, al crecimiento. Y el sí a la vida es poder mirar todo y decir, así tiene que ser, es necesario el servicio. Tú puedes traer conflictos a mi vida porque es necesario que aparezcan y yo tengo que mirar a este como necesario. Y ahí aparece el amor. El sí a todos como son, todos somos necesarios. Todos. Es necesario el violador, el que estafa, el que asesina. Todos estamos al servicio de esto que es más grande que nosotros, que ni siquiera entendemos qué es o para qué es. El sí a todo como es nos va a dar esto, el asentimiento que nos vuelve a la vida. Y es increíble, no me crean, porque el adulto no tiene que creer nada. El adulto tiene que experimentar. Experimenten y vuelvan a experimentar. Y si les funciona, pueden continuar con esta filosofía. Las constelaciones familiares son una filosofía de vida. No es para todos. Nada es para todos. Por eso es que la vida nos entrega un abanico de posibilidades. Alguien será el coaching, la terapia, y todo es necesario. Así es. Otra fuerza del amor es todos pertenecen. ¿Qué quiere decir? Todos pertenecen. Los que nacieron y siguen vivos, los que nacieron y ahora están muertos, los que no nacieron, todos pertenecen y todos tienen derecho a un lugar. Independientemente de lo que yo haga con mi destino, nadie puede quitarme mi lugar. ¿Quiénes también pertenecen? Mi primera relación sexual. Pertenecen esos que no son de mi familia, pero que alguien de mi familia les hizo daño. Pertenecen esos que no son de mi familia, pero que le hizo daño a alguien de mi familia o a mí. También pertenecen. Y cuando yo incluyo, pertenece ese que no me gusta, ese que no piensa como yo, ese difícil, pertenece. Y cuando yo voy incluyendo, mi vida va en movimiento. Cuando yo excluyo, mi vida se detiene. Y además, uno que viene después de mí, mi hijo, mi nieto, se conectará con ese que yo excluyo para repetir su destino. El respeto es la otra fuerza del amor, el respeto al que estuvo primero. Porque todo el que viene anterior a mí elige venir primero que yo.
eligiendo cargar un destino que es más difícil que el mío. Todo el que está antes tiene un destino más difícil que el mío. Y cuanto más lejos está, es más difícil. Y lo elige cargar. Yo no tengo herramientas para vivir el destino que vivieron mis tatarabuelos. Claro. No tengo. No fui diseñado para eso. Pero tengo que honrar, porque gracias a que ellos vinieron primero, yo no vivo ese destino. Yo hoy voy a terminar de grabar aquí y estaré con mis hijos, durmiendo. Y gracias a la tecnología estoy separado de mis hijas, pero un WhatsApp hace que esté con ellos en una videollamada. Hubieron algunos tatarabuelos míos que tenían que escribir una carta y esperar 3 meses para que llegue a sus hijos. Sí. Y luego esperar otros 3 meses que los hijos contesten y vuelvan a llegar. Se iban a enterar de ellos después de 6 meses. Ninguno de nosotros está listo para vivir eso. Si a mí me encerraran en algún lugar donde yo no podría tener contacto con mis hijos durante 6 meses, no podría. No hay célula mía que puede con eso. Y entonces ellos vinieron antes y hay que honrarlos. Honrar al que estuvo antes, honrar a mi jefe, que funda la empresa que me da trabajo a mí. Claro. Honrar a las exparejas de mi pareja. Y la cuarta fuerza del amor es el equilibrio entre el dar y el recibir. Si yo te doy algo, tú debes de corresponderme con algo. Y esto hará que las relaciones crezcan. Doy, recibo, doy un poquito más, recibo un poquito más, doy un poquito más, recibo un poquito más, se crece. Cuando solo recibo y no doy, estoy atentando contra esa relación y la estoy poniendo en riesgo. Si doy más de lo que el otro puede darme, podría creerme generoso. Pero lo que soy es un perpetrador, que estoy atentando contra la relación. Y seguro en algún capítulo vamos a ahondar sobre, podríamos tener un capítulo de cada fuerza del amor, Sí, que es tan poderoso. Bien, genial. Renzo, para finalizar este primer episodio, en una palabra, ¿qué significa para ti las constelaciones familiares? Vida. Vida. Y la buena vida. Muchos venimos al mundo a existir, pocos vamos a vivir. Y lo que nosotros queremos es vivir. Muchos venimos a sobrevivir y pocos a vivir. Y yo estoy seguro que las constelaciones familiares nos permiten vivir. Y no es fácil vivir, porque más fácil es sufrir. Vivir conlleva a estar despierto, a convertirme en un adulto y hacerme cargo de mi vida. Sí. Gracias, Renzo. Gracias por tanto aprendizaje, gracias a ustedes por estar aquí, por haberse quedado hasta el final. Comunidad, comenten qué otros temas quisieron saber de las constelaciones familiares. Este tema es súper amplio, es muy bonito, es vivir, tal cual como lo has dicho, es estar en vida. Y nada, muchas gracias, Renzo. Gracias. Y estamos ya acordando nuestro siguiente y próximo capítulo. Te leemos abajo. Chao.